Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy, Efesios capítulo 1, del versículo 13 voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta el versículo 23 he leído. Hasta hoy estoy tocando solamente Efesios capítulo 1. Cada día, mientras tanto que estoy explicando sobre esta palabra del libro de Efesios, estoy muy agradecido al Señor porque Dios está dando esta bendición que podamos unir en este lugar por medio de plataforma de Zoom. También algunos están escuchando por medio de YouTube y también en Facebook. Por esa razón, hoy en día muchos pastores, colegas, hermanos están teniendo interés de aprender la palabra de Dios a través de este evento. Además, ayer nosotros hemos hecho dar una certificación de lo que había pasado en el curso del estudio del libro de Romanos. Entre 20 pastores habían recibido esta certificación. También próxima semana nosotros queremos entregar la certificación de lo que había aprendido Gálatas. Por causa de eso, muchos pastores y los colegas están teniendo interés de aprender. El día de hoy yo quiero tocar el tema de eso, ¿no?
Porque según esta palabra, el versículo 22, así dice, y sometió a todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién pies está ubicada? De los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba hablando sobre capacidad, honor de nuestro Señor Jesucristo. Alguna religión hasta ahora considerando a Jesucristo como un bebé. Su madre está abrazada. Se veía como falta de dar mamá, ¿no? Entonces, como falta de tomar leche este bebé, por eso abrazando como un bebé recién nacido. Por eso esa religión estaba enseñando que nosotros tenemos que pedir a la Madre de Dios, porque la Madre de Dios nos perdonará. Así enseña. Un día yo estaba pastoreando en la iglesia de Santa Cruz de Bolivia. Por medio de radio estaba escuchando esta palabra, mientras tanto que alguna estaba orando, Madre de Dios, perdónenos. Así estaba orando, ¿no? Yo estaba asustado. ¿Quién es Madre de Dios? Madre de Jesús era Virgen María, pero después de crecer nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se trató su madre? Leyendo San Juan capítulo 2 sale la boda de Caná. En aquel entonces la madre de Jesús le dijo a Jesucristo, hijo mío, en esta casa le falta vino. Entonces Jesucristo, ¿cómo respondió? Mujer, ¿por qué me pides? No ha llegado todavía mi hora. Entonces, ¿quién está hablando así, no? Hoy en día también por la ética, siendo hijo, para llamar a su madre como mujer. Entonces, si hubiera hablado mi hijo que era niño, llamando a su madre mujer, entonces mi esposa le golpea, ¿no? Le golpearía, no había golpeado, sino que golpearía. Es decir que voluntariamente está escrito, mujer, porque está pidiendo, no ha llegado mi hora. Pero su madre, María, no había sido como tentado de Satanás, sino que aceptando esa palabra, a los sirvientes estaban hablando, cualquier palabra les diga Jesús, acepten. Y luego los sirvientes, ellos podían echar agua en 6 tinajas, convirtieron por vino. Así nosotros sabemos muy bien. La madre de Jesús, María, era una persona que fue utilizada como instrumento de nuestro Dios. Solamente algún momento Dios utilizó vientre de ella para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, después de crecer nuestro Señor Jesucristo, ante Jesucristo, esa mujer también era una de hermana nada más. Pero hasta ahora, alguna religión está enseñando como si fuera nuestro Señor Jesucristo, que recién nacido bebé no puede hacer nada sin
la guía de su madre no puede crecer, así estaba tratando. Pero comparando de la palabra de Dios, ¿cómo dice? En esta palabra, ¿no? Nosotros podemos investigar sobre la palabra de Dios. El versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso es lo que ahora Jesucristo está quedando en su diestra celestial del reino de Dios. Y luego el versículo 21, como dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Significa que, según la obra de nuestro Dios hizo una cosa maravillosa a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue establecido como el Rey de los Reyes, Señores de los Señores, para que adoren todos los hombres del mundo, venideros también. El tiempo venidero significa que desde antes hasta ahora, desde ahora hasta fin del mundo, todos los hombres del mundo que tienen autoridad, poder, algo, cargo alto, no importa, todos sujetando a nuestro Señor Jesucristo para que se quede bajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Luego estableció sobre eso la iglesia. La iglesia se refiere a los grupos de los santos. Significa que para ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de primero tiene que ser justificado, santificado y perfeccionado. Siendo pecador, no puede permanecer como el miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, leyendo exactamente Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 23, escudriñando, salen muchos vocabularios. Uno es predestinados. ¿Ya? Ayer yo estaba explicando predestinado. Significa que antes de crear este mundo, Dios había tenido plan, elegido, pero no había elegido, nombrado tal persona que iba a recibir la salvación, sino que solamente plan. Es como igual que el rey que hizo banquete con su hijo, la boda de su hijo, preparando todos, vacas, ovejas, comidas, todo preparado. Invitó convidados, pero ellos no aceptaron. Pero el rey les mandó sus siervos para que invitara a cualquiera que se encuentre. Por eso llegaron todos. O sea, en el mundo de invitación del rey estaba incluido cualquiera, solamente cualquiera, pero uno que acepta puede llegar. Pero al llegar a la casa de boda del hijo del rey, sí o sí tenía que vestirse con la vestidura de boda que está preparando por medio del rey. ¿Es fácil o difícil? Es fácil, ¿por qué? Está preparando, está colgado, sacando uno y ponga en su cabeza, metiendo, ya, se quedó como vestidura, ¿ya? Es fácil, se refiere la
justicia de Dios. Porque para presentar ante nuestro Dios, para vencer el juicio eterno de Dios, sí o sí tiene que tener la fe. Por la fe sí o sí tiene que mostrar la justicia de Dios. Es decir, que tiene que ser perdonado de todos sus pecados para presentar como justo ante Dios. Entonces, ¿quién estaba preparando la justicia de Dios? La gente por sí mismo. Imagínense siendo mendigo. De repente él encontró un mensajero del rey. Por eso el mensajero del rey le invita: Señor, vamos a ir. ¿A dónde? A la boda del hijo del rey. Ah, qué bueno. Pero mi vestidura, no tengo vestidura, ¿cómo hago? No se preocupe. Mi rey, todo está listo, todo está preparando. Vamos a ir, está bien. Significa que mendigo, desocupado y los pobres no tenían nada de vestidura, pero al llegar a la casa del palacio ya está preparado, solamente se necesita ponerlo. Pero había un hombre que no había vestido. Significa que ese hombre, comparando de su ropa y vestidura de boda que había preparado por medio del rey, se veía que su ropa es más excelente que la vestidura de boda. Por eso no se vistió. Por causa de eso, eligió y le mandó a su siervo para que rechace. Así dice. ¿Qué es lo que quiero decir? Escudriñando el versículo 1 desde el versículo 1 hasta 23 del capítulo 1 de Efesios, no sale nada de la obra de ser humano, sino que la obra de nuestro Dios que está preparando todo. Eso es lo que está hablando. Por eso vamos a ver el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, como dice, para que fuésemos santos. Y luego, y sin mancha delante de Él, así dice. Ya, según esta oración, según esta frase, ¿cómo está enseñando? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, predestinado cada uno de nosotros, y luego Dios tenía que preparar el plan, enviando su Hijo amado al mundo para que cargara el pecado del mundo, y luego para que fuera crucificado en la cruz, para que pagara el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Para qué? Eso es, ¿para qué? Para que fuésemos santos, así dice. Ya, repitan conmigo todos. Ahora en esta plataforma están participando 50 personas. Ya, repitan conmigo. ¿Para qué? Ya tiene que practicar como lo que estoy dirigiendo. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dos cosas: para que sean santos, para que no tengan manchas. Entonces, ¿quién tiene que trabajar? Ahora está hablando. ¿Quién está hablando?
¿Qué es lo que está hablando? En Cristo Jesús, Dios estaba preparando la bendición celestial para que fuésemos santos. No depende de mi obra, sino de la obra de Jesucristo. Yo puedo ser santo. Eso es. Porque mucha gente hoy en día está andando como igual que un hombre que no se vistió de la vestidura de la boda que está preparando por medio de mano de rey. Porque se veía que su ropa es más excelente que la vestidura de boda. Comparando dos cosas. Uno es la obra de Jesucristo y otro es la obra de nosotros. Otro, la justicia de nosotros y la justicia de Dios. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? La justicia de Dios. Pero ¿quién no puede recibir la salvación? Única manera, comparando de su obra y la obra de Jesucristo. Mi obra es más excelente. Esta persona pierde la salvación. ¿Por qué? No puede hallar la gracia de Dios, estableciendo por sí mismo su justicia. Tal persona no puede hallar la gracia de Dios. Por eso voy a mostrar ante ustedes esta palabra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. El versículo 1. Voy a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cómo dice? Generalmente en la época de apóstol Pablo, entre los israelitas no han recibido la salvación, la cantidad. Solamente algunos recibieron la salvación. La mayoría de gente no podían recibir la salvación. ¿Por qué? Porque ellos tenían celo de Dios. Ellos tanto querían cumplir el mandamiento de Dios. Ellos no querían cometer nada. Ellos querían servir al Señor. Ellos querían ofrendar al Señor. Ellos querían andar muy bien ante Dios. Pero no podían recibir la salvación. ¿Por qué? Sale una respuesta. El versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Otra palabra, ellos tenían gran deseo de servir al Señor, teniendo celo de Dios, pero no conforme a la enseñanza verdadera. ¿Cuál es la verdad? Lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Conozca la verdad os hará libre. No solamente puede memorizar este versículo, sino que tiene que saber qué significa. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo era Mesías. Jesucristo era Salvador. El Salvador tenía que pagar el precio de todos nuestros pecados. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién estaba gritando? Juan el Bautista. Juan el Bautista era testigo de nuestro Señor Jesucristo. En esa época no había existido más excelente que Juan el Bautista, que conocía a nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1 sale. Dios envió su mensajero para que dará testimonio acerca de la luz verdadera. A través del testimonio de Él, todos creyesen en Jesucristo. A través del testimonio de testigo. He aquí el Cordero de Dios que quitará
pasando 10 años? ¿O qué quitaría algún día como el pecado original de Adán? No. ¿O qué quitaría como el pecado pasado? No. Fuertemente, claramente. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Al siguiente día, Jesucristo que venía a él, Juan el Bautista le vio. Jesucristo dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice. Entonces, sí, este testimonio, la verdad, entonces, ¿dónde está nuestro pecado? Ya traspasó a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo era responsable de todos nuestros pecados. Por eso no pudo menos que ser crucificado. Al morirse, ya Jesucristo, última palabra, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30. Consumado es. Significa que ya terminó la misión del Salvador. Canceló el pecado de nosotros. Ese es lo que está apareciendo conforme a ciencia. Ese es. Conforme a la verdad. Conforme a la enseñanza verdadera. Pero los israelitas no conforme a la ciencia. Entonces, ¿por qué ellos no utilizaban conforme a la ciencia, sino que por su pensamiento, por su manera, por su obra quería ser salvo? Por eso estaba perdiendo la salvación. Aún todavía no han recibido la salvación. El versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, como dice, ignorando. ¿Quién ignora? El que es ignorante. ¿De qué? De la justicia de Dios. ¿Qué es esto? No sé. Mucha gente no sabe. ¿Qué es esto? La justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios. Amén. Así. Mire, la justicia de Dios, es decir, que no es mi justicia. Mi justicia es mi justicia que yo hago buenas obras. Todo lo que sale de mi obra, de mi vida, de mi cuerpo, todo mi justicia. Pero la justicia de Dios viene por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la gracia del Señor. Ya, veamos un poco más. El versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿de qué? Su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Así está escrito. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Por eso el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico, sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo el mundo que sean justificados, santificados y perfeccionados por creer en la sangre de Jesucristo. Pero la mayoría de los israelitas no han sujetado a la justicia de Dios. Significa que no han aceptado la obra de Jesucristo, no han aceptado la sangre de Jesucristo, no han aceptado la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso se siente como condenado, se siente como pecador. Hasta ahora mucha gente está siendo pecador, está siendo condenado, están llevando en su corazón pecado. Se dice que yo creo en Jesucristo, pero todavía está siendo pecador. ¿Qué significa?
todavía no ha adquirido la justicia de Dios por la fe. Por eso, en este estudio bíblico pastoral, yo estoy estableciendo la enseñanza a través de la obra de Jesucristo. Solamente la obra de Jesucristo. Hasta ahora, como uno de 60 clases, estoy dirigiendo estudio bíblico desde Romanos capítulo 1 hasta 16. También Gálatas, desde 1 hasta 6. Y luego ahora estoy ingresando a explicar el libro de Efesios. Pero en ningún lugar sale que nosotros hagamos esto, que hagamos buenas obras, que cumplamos algo, que cumplamos mandamientos. No. En mi predicación solamente estoy transmitiendo de lo que Jesucristo ha hecho, la justicia de Dios. 자, 아까 dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa fin? Es último. Por eso el tiempo de la existencia de la ley, mandamiento de Dios, ¿hasta cuándo? Hasta el periodo de Jesucristo, desde Moisés. Durante 1500 años estaba existiendo. Por después de establecer el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, ya no vale de nada la obra de ser humano que quiere cumplir mandamiento de Dios. ¿Por qué? Dios no le reconoce. Solamente Dios reconoce la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Veamos, Romanos capítulo 3. El versículo 21. Pero ahora aparte de la ley significa que no es enseñanza de la ley ni de mandamiento, apartado de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. La justicia de Dios. Es lo que nosotros tenemos que enseñar a los hermanos de la iglesia, siendo siervos de Dios, pastores, evangelistas. Testificada por la ley, por los profetas. Es decir, que la justicia de Dios que viene por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, estas cosas había escrito en el libro del Antiguo Testamento por medio de profetas. Por la ley está testificada. Así dice. Entonces, el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Significa que Abraham creyó en Jesucristo, su fe fue contada por justicia. También Noé halló la gracia del Señor, él había sido justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Abel, él ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín, por eso él alcanzó de recibir testimonio de que era justo. Dios había dado testimonio de su obra, dijo que tú eres justo, así dice. Hebreos capítulo 11, el versículo 4 sale claramente. El rey David había adquirido la justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 4, el versículo 6 estaba hablando, ¿no? Como dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Por eso, el que quiere saber sobre el evangelio bíblico, sí o sí tiene que dividir la justicia humana y la justicia de Dios. El evangelio permanece parte de
la justicia de Dios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues como dice el versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Aunque ya había cometido, pero sus pecados fueron perdonados. ¿Ya tiene pecado o no? Alguna persona piensa, había cometido, ya está perdonado, entonces tiene pecado. No sé, ya tiene o no tiene. Ya comparando de deuda. Ya. Hace una semana atrás, si digamos, no es la verdad, ¿no? Digamos que yo había tenido como $100,000 de deuda. Pero de repente, Pastor Jim Verdugo, que aunque no tiene plata nada, pero digamos que él si hubiera tenido mucha plata, siendo millonario, que quería cancelar mi deuda. Por eso él buscó al banco donde yo estaba haciendo préstamo, $100,000. En aquel entonces, Jim Verdugo, al pagar el dinero por su cheque, pero ¿con qué nombre tiene que pagar? ¿De nombre de Jim Verdugo o nombre de mí? Yo soy deudor, por eso para cancelar la deuda, sí usted tiene que pagar mi parte de mi nombre para que sea yo libre de la deuda. ¿Es cierto o no? Al pagar en el banco, ya yo no tengo más deuda, pero sin saber nada de esta noticia, esta buena noticia que Jim Verdugo canceló todo, mi deuda, todavía en mi corazón existe. ¿De qué? Yo tengo deuda. ¿Por qué? La verdad que no hay, porque ya Jim Verdugo ya pagó. Al cancelar, yo no tengo nada de deuda, pero sin escuchar esta noticia, yo considero como deudor. Eso es lo que está hablando. Jesucristo hace 2000 años atrás quitó el pecado del mundo, incluye todos sus pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así canceló todos nuestros pecados para que nosotros tengamos la justicia de Dios por la gracia del Señor, por la fe, gratuitamente. Por eso el rey David estaba hablando sobre bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no inculpa significa que el Señor no le llama a tal persona como pecador, sino que Jesucristo le llama como justo. ¿Por qué? Jesucristo mismo ya murió por el pecado de esta persona. Esta persona se refiere, nosotros somos. Por eso volvamos a Romanos capítulo 3, el versículo 22. Así dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para que no hay diferencia. No hay diferencia de lo que había recibido la salvación Abraham, David, Daniel, Noé, Abel. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron, la verdad que todo el mundo nacieron como los pecadores y luego cometieron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como resumen de la obra de ser humano siendo pecadores. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? La redención eterna. Por eso nosotros tenemos que decir,
yo. Cada uno tiene que decir, ¿no? Yo soy, ¿no? Yo estoy siendo justificado por la redención eterna de Jesucristo. Así tiene que confesar. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Mucha gente solamente confesión de lo que había cometido. No, tiene que confesar de lo que había creído. ¿Cómo había creído? Yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Ya, por eso vamos a ver esta palabra. Ya, volvamos. Efesios capítulo 1. El versículo 4, leo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, como dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién tenía que trabajar hacia nosotros para que nosotros seamos santos? Para que no tengamos nada de manchas. ¿Quién tenía que trabajar? Dios y su Hijo amado Jesucristo, nada más. ¿Por qué? Esa cosa, ¿desde dónde, desde en qué tiempo tenía que preparar? ¿Desde cuándo? Antes de fundar. Antes de fundar, ¿de qué? Mundo, dice. Antes de fundar el mundo. Nunca había nacido. Nunca había cometido. Pero, ¿quién tenía que trabajar? Nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso nosotros podemos creer que Dios había preparado el tabernáculo de reunión celestial antes de fundar este mundo. También para ser como sumo sacerdote celestial nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos. ¿Qué significa santo? Que no tenga nada de pecado. Por eso, teniendo mentalidad humana, escuchando esta palabra, se burla contra mí. ¿Por qué? Porque en su mente no está de acuerdo. Ser humano, ¿cómo puede ser santa? Se burla. Pero no se burla contra mí, sino que está burlando contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Siempre apóstol Pablo estaba dando saludo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Efeso, a la iglesia de Roma. Todo estaba utilizando sobre vocabulario santo. ¿Cómo puede ser santo? La persona que vivía en la época de apóstol Pablo y en este siglo, lo mismo, ser humano, todo igual. Pero en esa época, ¿cómo podía ser santificado? ¿Cómo podía ser santo? Busquemos. Ya. Romanos capítulo 1. El versículo 6. Voy a leer. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y luego, ¿cómo dice? Llamados a ser santos, dice. ¿Quiénes son miembros del cuerpo de Jesucristo siendo la iglesia santa? Los que fueron santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, hoy en día no usa esta palabra, aunque está llevando la Biblia. Santa Biblia dice, Santa Biblia. La Reina Valera, 1960. Se dice que eso es la palabra de Dios, así dice. Pero no cree lo que está apareciendo. Milagrosamente no cree. Llamados a ser santos. ¿Cómo ellos podían ser santos? Yo
estoy siendo santificados por la redención que está en Cristo Jesús. Por eso depende de la obra de Jesucristo, yo puedo ser santo. Depende de la muerte de Jesucristo, yo puedo ser justo. Depende de la cancelación de Jesucristo, yo puedo ser justificado. 100% depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No depende de mí. Ese es bíblico. Busquemos una palabra más. Romanos capítulo 5, el versículo 18. Cada uno tiene que escudriñar. Mi palabra será correcta o algo raro. Romanos capítulo 5, el versículo 18. Leo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora está hablando solamente una transgresión de Adán. Por su pecado, por su maldad, está contaminado. Todos los hombres del mundo establecieron como pecadores, condenados, porque llegaron condenación. De la misma manera, dice, de la misma manera. ¿Qué es la misma manera? Por la una persona podía ser justificado para tener la justificación de la vida. Por la justicia de uno vino a todos. Se refiere a Jesucristo. El versículo 19 claramente está diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Como dice, todos los hombres del mundo, no por su maldad, sino por la desobediencia de Adán, fueron establecidos como pecadores. Y luego, como dice, así también dice. A mí me gusta esta palabra, ¿no? Así también, igual manera, igual modo, de lo que había sido pecador. No depende de su obra, sino depende de la obra de Adán. Como dice, así también por la obediencia de uno. ¿De quién había obedecido ante Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Quería morir en la cruz, derramando toda la sangre. Últimamente, como dijo, consumado es. Luego, sepultando 3 días, se resucitó. ¿Para qué? Para que Dios tenga razón y amarra a nosotros, que ustedes ya no tienen pecado. Pues, Señor, yo soy pecador. No, usted no tiene pecado. Señor, yo soy pecador. No me diga. Usted no tiene pecado. ¿Por qué? Yo he cobrado el precio de pecado de todo usted. ¿Es la verdad? Sí. ¿Es la verdad? Sí. Jesucristo canceló todos mis pecados. Sí. Wow. Por eso acá dice, como dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, como dice último vocabulario, constituidos justo, dice, justo. Serán constituidos justos por la obediencia de uno. ¿Ya obedeció o no? ¿Todavía no obedeció? Si todavía no está obedeciendo, entonces en proceso, entonces nosotros no podemos decir que todavía no somos justos, ¿ya? Al alcanzar y terminar el tiempo de obediencia de Jesucristo, seremos justos, pero el tiempo que Jesucristo había cancelado todo, hace 2000 años atrás, ya se resucitó, canceló, hizo la justicia, obedeció ante Dios para que nosotros seamos justos. 자,
volvamos. Efesios capítulo 1, el versículo 4, como dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora ustedes, ¿cómo tiene que decir? Para que fuésemos santos. Entonces estoy siendo santo. Eso es la verdad. Así puede decir, o puede seguir constantemente como antes. No, yo no soy santo, sino que yo soy pecador. Yo soy pecador. Depende de la fe de uno. Puede ser pecador, puede ser santo, justo, perfecto. Ya, el versículo 7, así dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya, redención, la redención eterna. La redención eterna tiene relación para perdonar de todos nuestros pecados. Las dos cosas están añadidas, no puede separar. Y eso es la redención eterna, pero siendo pecador. No. Para recibir perdón de los pecados, sí o sí, Jesucristo tenía que hacer la redención eterna. Por eso veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿De dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, no de esta creación. Porque el versículo 11 está escrito: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De qué? Del cielo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entrando al lugar santísimo, una sola vez para siempre. Último lugar, como dice el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que está añadiendo Efesios capítulo 1, el versículo 7. Por eso no es como la redención simple, sino que la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por la redención eterna ya nosotros recibimos perdón de los pecados. Cuando se han perdonado todo, ya no tiene más pecado. Como lo que había dicho, ¿no? Pastor Jim Verdugo había cancelado $100,000. Ya él canceló de mi deuda. Yo no tengo que tener más deuda. Él canceló, pero yo tengo, que vale. Uno es falso. Si no hubiera cancelado solamente por su boca, oficial de banco, yo quiero pagar. Al pagar, llevando su dinero, se escapó. Entonces se escapó, entonces no aparece nada de cancelación. Pero al pagar, ya va a dar factura que había cancelado. ¡Pum! Hwan Kim había tenido $100,000, pero en esa fecha canceló todo con intereses. Por eso usted es libre. ¡Pah! El Evangelio es lo que está hablando. Por la redención de Jesucristo, nosotros recibimos el perdón eterno de Dios. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de Jesucristo infinitamente. Por eso, como dice en esta palabra, solamente sale la obra de Jesucristo, la obra de nuestro Dios. No aparece nada de otra cosa. El versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alguno está confundido, ¿no? ¿Dónde es 17? Efesios capítulo 1, el versículo 17. Apóstol Pablo estaba orando al Señor para que les dé, ¿de qué?
la sabiduría de Dios y de la revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién? A los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Sin llegar la sabiduría de Dios, sin llegar el entendimiento de Dios, la gente va a seguir como ignorante de Dios. ¿Quién es ignorante? El que no sabe. ¿Por qué está siendo pecador? Porque no sabe sobre la verdad. Todavía no cree sobre la verdad. Únicamente. Por eso Dios tenía que trabajar fuertemente. ¿Qué es lo que tenía que trabajar? El versículo 7, ¿cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, ¿cómo dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar significa que ya nosotros tenemos una base de sabiduría, se llama la sabiduría humana. Eso es. Aunque alguno se graduó de universidad o fue doctorado, todo así, sabiduría, ese tamaño, nivel. Pero para comprender el evangelio se necesitaba derramar la sabiduría de cantidad 100 metros de altura, de sobre mesa. Sin llegar la sabiduría de Dios en su mente, no alcanza a entender. Porque el ser humano solamente piensa, yo soy pecador. Porque siempre se siente en su corazón que se levanta el deseo de matar, el deseo de injuriar, el deseo de cometer también codicia. Por eso se siente que está siendo pecador. Si puede creer solamente en su pensamiento, si utiliza solamente su sabiduría humana, no puede aceptar el evangelio. Por eso que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El versículo 9, ¿cómo dice? Dándonos. Wow, ya, repita conmigo, por favor. Dándonos. ¿Quién tiene que dar a nosotros? ¿Quién tiene que dar a nosotros? Dios tiene que dar a nosotros ¿de qué? Sabiduría, entendimiento, conocer, entender, saber. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Significa que puramente, capítulo 1 de Efesios está hablando sobre la obra de Dios que tenía que trabajar, derramar la sabiduría, entendimiento hacia nuestra mente por medio del Espíritu Santo del Señor. Porque sin recibir el entendimiento de Dios, sin recibir revelación del Espíritu Santo del Señor, no se ve, solamente se ve una letra, como dice, no hay justo ni aun uno. Como lo que había pasado yo, ¿no? Durante 10 años, antes de recibir la salvación, siempre yo estaba sintiendo pecador, soy pecador, perdóneme mis pecados. Por no se veía nada de la palabra de Dios. Pero un día Dios me iluminó. Dios me mostró a través del siervo de Dios, recibiendo el perdón de los pecados por la fe, por la gracia de Dios. Por eso el versículo 18, como dice, alumbrando. Wow, esta palabra, ya, dándonos, alumbrando, sobreabundar. Esa cosa no de la obra de ser humano. Alumbrando. ¿Quién tiene que alumbrar? Con su linterna y puede alumbrar así. No, no está hablando, no por falta de la lámpara de nuestra casa, sino que alumbrando. Es decir, que iluminación espiritual, derramando hacia nuestra mente, para que sepamos acerca de la voluntad de Dios
el secreto de la palabra de Dios. Como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez está saliendo su herencia en los santos. Santos es justos, salvos. Ayer nosotros hemos decidido entre los hermanos de nuestra iglesia de Chile, queríamos comprar una computadora, porque hoy en día solamente nosotros estamos transmitiendo de la predicación por medio de internet. Pero nosotros no teníamos buena máquina, ¿no? Buena máquina de computadora para hacer transmisión. Por eso el video no tan claro. Por eso yo anhelo de hacer transmisión de nuestra predicación que sea más claro, porque mucha gente puede ver, observar, escuchar el evangelio. Por eso yo convoqué a los hermanos. Los hermanos, vamos a orar al Señor para que nosotros compremos una máquina de computadora con más capacidad. También instalación de internet más y mejor velocidad. Ya Dios está permitiendo. Creo que en esta semana nosotros tendremos una computadora muy buena haciendo transmisión. También hasta ayer se ingresaron en este estudio bíblico hasta 35 personas. Ese es máximo, ¿no? Ahora está apareciendo 54. Creo que Dios está bendeciendo, porque mientras tanto que estamos escuchando y escudriñando la palabra de Dios, constantemente Dios nos da sabiduría, no del mundo, sino de la sabiduría de Dios. Entendimiento para descubrir el secreto de la palabra del Señor. Así terminamos explicación del Efesios capítulo 1. Durante 3 días yo he explicado capítulo 1. Mañana voy a tocar el capítulo 2 de Efesios. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico pastoral. Dios había bendecido bastante a los pastores del mundo para que tengan interés de escuchar de la explicación de mí. Por eso nosotros ya hace 3 meses atrás hemos empezado a aprender el libro de Romanos, también Gálatas. Ahora nosotros tocamos el libro de Efesios. Escudriñando el capítulo 1 de Efesios, no está apareciendo nada de nuestro esfuerzo, tampoco está saliendo nuestra obra, sino que toda la cosa que preparación de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Además, antes de fundar este mundo, Dios había preparado, predestinado a los hombres que iban a recibir la salvación, también por la redención eterna que Jesucristo hizo, nosotros fuéramos como santos. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También teniendo relación con muchos pastores, nosotros podemos marchar juntos predicando el evangelio. Gracias a todos, glorificando a su nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.